La bienvenida al doctor Jeffrey Troncoso Mojica, profesor de la Universidad del Atlántico, para hablarnos de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad bajo un estándar probatorio ponderado en el juicio. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A los organizadores de este segundo Congreso de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Región Caribe, especialmente a la doctora Judith Romero, presidenta del Tribunal Administrativo del Atlántico, al doctor Jean Paul Vázquez, magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar. Igualmente agradezco a los magistrados del Consejo de Estado, exmagistrados del Consejo de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de tribunal, jueces administrativos, abogados, comunidad académica, comunidad científica, por este acto de presencia. El tema que se va a plantear supone varias complejidades y, por supuesto, encuentra o presenta una oposición entre diversos sectores de la doctrina y de la jurisprudencia. Para poder hacer una breve explicación tengo que partir de dos complejidades. Vamos a hablar de la privación ilegal de la libertad y su correlación con la responsabilidad patrimonial del Estado. Ello supone plantear dos complejidades. La primera, si se trata de una sentencia condenatoria privativa de la libertad. Y la segunda complejidad, si se trata de una sentencia absolutoria. Con relación a la sentencia condenatoria, tenemos que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia 270 del año 1996, en su artículo 67, numeral primero y segundo, ha sugerido algunos derroteros específicos, como también lo ha hecho el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, numeral sexto, igualmente el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en Colombia a través de la Ley 74, de la Ley 16 del 74. Todas estas normatividades, tanto la ley estatutaria como las normas convencionales, específicamente se refieren a un error judicial como fuente de ese daño. Y otra característica es que ese daño ocasionado por la privación ilegal de la libertad o una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada únicamente da lugar a una indemnización. Esa claridad por el momento. Ahora bien, salta la pregunta. ¿Cuándo opera esa indemnización o qué se requiere para que opere esa indemnización por una sentencia condenatoria en firme? Por supuesto que ello presupone que debe haber una sentencia, una decisión judicial que resuelva un recurso o una acción de revisión de la sentencia ejecutoriada. Y esa acción de revisión en materia penal, de acuerdo con el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal, básicamente opera por 4 causales. A pesar de que las causales de revisión son más, aquí en el caso concreto opera por 4 causales. La primera causal, por hecho no conocido al momento de proferirse la sentencia. La segunda causal, porque el juez que dictó la sentencia penal fue condenado por prevaricato, o porque los testigos o los peritos fueron condenados por un delito relacionado con esa condena penal. Pero adicionalmente tenemos otra causal, y es que cuando la sentencia penal se fundamenta en pruebas falsas y se rescinde a raíz de ese recurso de revisión, existe la obligación resarcitoria del Estado. Sin embargo, se plantea una ruptura
del nexo causal de responsabilidad basado, primero, ya sabemos que el artículo 70 nos habla de la culpa exclusiva de la víctima. A mí ese término de culpa exclusiva de la víctima no me gusta y ahorita les explico por qué. Tenemos entonces que esa ruptura del nexo causal, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, puede provenir de dos fuentes normativas. Nuestra fuente normativa interna, que es la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pero también puede provenir de una fuente convencional, una norma convencional específica que está en el artículo 14, numeral 6, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tiene una aplicación directa porque fue aprobada por una ley de la República en el año 1969 y hace parte íntegra del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. ¿Qué dice esa norma del Pacto de Derechos Políticos? Esa norma nos está diciendo, frente a la causal primera, es decir, hecho no conocido al momento de la sentencia penal, también se rompe el nexo causal cuando se demuestre que ese hecho no conocido es atribuible al condenado o a su defensor. Entonces, si ustedes hacen una revisión de las normas relacionadas con la condena penal y la responsabilidad estatal por esa condena, no van a encontrar esa causal. Pero ojo, siempre la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado va a estar fundamentada en el error judicial, es decir, una responsabilidad subjetiva. Hice esa breve introducción relacionada con la primera complejidad para no confundir una cosa con la otra, porque he visto que en mucha lectura se confunde la figura de la sentencia condenatoria con la sentencia absolutoria, que ya me voy a referir por ser el tema de esta ponencia. Frente a esa segunda complejidad, es decir, cuando se profiere sentencia al procesado privado de la libertad, a que se refieren los artículos 65, inciso segundo, y artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, tenemos que la ley dice lo siguiente, ustedes la conocen perfectamente mejor que yo, dice, artículo 68, privación injusta, comillas, de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios. La sola redacción de esa norma genera varios inconvenientes en la praxis judicial. Yo solamente voy a citar tres inconvenientes para no ser extensivo por respetar el tiempo de todos los que están aquí a esta hora y justamente hoy viernes. Primero, ¿qué debe entenderse por privación injusta de la libertad? Ojo, injusta. No estamos hablando de privación ilegal, no estamos hablando de privación ilícita, no estamos hablando de privación arbitraria, sino privación injusta. Segundo, ¿qué título de imputación jurídica sería aplicable al daño causado por esa detención injusta de la libertad? Tercero, y es el tema de mi propuesta, ¿qué incidencia podría tener la sentencia penal absolutoria en la responsabilidad patrimonial del Estado por esa detención, comillas, injusta de la libertad? El primer supuesto, para responder el tema de la privación injusta de la libertad, tenemos que abordar, así sea aproximadamente, el tema de la verdad, o sea, una definición conceptual de la verdad, de la libertad, perdón. ¿Qué es la libertad? La libertad es un atributo connatural de los seres humanos en sentido estricto, es un valor
en los términos de nuestro Estado constitucional de derecho, es incluso el mayor fundamento de un Estado democrático. Usted tiene su libertad de locomoción, usted tiene su libertad de trabajo, usted tiene libertad de escoger su profesión, usted tiene libertad de conformar una familia, usted tiene libertad de religión, usted tiene libertad política, etcétera, etcétera. Libertad. Término que inclusive filosóficamente lo podemos, desde sus orígenes, por allá podemos señalar algunos antecedentes de Thomas Hobbes y el contractualismo que siguió en la época de la Ilustración, Rousseau, y que dio lugar a la gran revolución por la libertad y por la igualdad que se dio en Francia en 1789 y que ya todos conocemos perfectamente. ¿Qué implica ese contrato social? Yo entrego parte de mi libertad y me someto a las instituciones. Ese pacto significa yo entrego mi libertad, la entrego al Estado a cambio de un bienestar general, un bienestar personal y por supuesto para la convivencia pacífica. Pero igualmente, digamos que también se encuentra involucrada la justicia, pero la justicia también tiene sus matices. ¿Desde qué enfoque le damos? ¿Desde un enfoque religioso? ¿Desde un enfoque filosófico? ¿Desde un enfoque del derecho? En fin, hay varias posturas que definitivamente convierten a esa expresión injusta en algo muy maleable, en algo muy dúctil y que se revierte de la siguiente manera. Si nosotros vemos la interpretación de la norma, privación injusta de la libertad. ¿Qué significa privación injusta de la libertad? Y si no se prueba dentro de un proceso de responsabilidad patrimonial. Si no se prueba la responsabilidad patrimonial y sencillamente absuelven, eso conlleva a que se le está diciendo al demandante la privación de su libertad si fue justa, a pesar de que era inocente. El mensaje inverso es, esa decisión es justa. Pero hay otro problema, y es el nexo de exoneración de responsabilidad. Culpa exclusiva a la víctima. Ustedes se imaginan que una persona inocente que fue absuelta y que se mantuvo privada por la libertad 1, 2, 3, 4 años, se le diga, fue culpa suya el hecho de estar privado de la libertad. Yo pienso que ahí se está tentando, se puede lesionar el derecho a la dignidad de ese inocente que fue declarado absuelto por una sentencia judicial. Y eso me lleva al plano, desde el punto de vista del derecho convencional, que hay algunas soluciones. Por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos nos hace la diferencia, a propósito de las charlas que se dieron ayer, de el daño y el perjuicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en materia de responsabilidad, necesariamente las normas internacionales disponen que cuando se trate de absolución, esa reparación del Estado tiene dos fuentes o dos consecuencias. Una, la reparación y otra, la indemnización patrimonial. Entonces, si hay la posibilidad de que hay una norma convencional que hace parte del bloque estricto de constitucionalidad que protege los derechos humanos, que trate de reivindicar a través de la reparación los derechos fundamentales de ese inocente que estuvo privado de la libertad, nada impide que en una sentencia absolutoria por indemnización patrimonial, en vez de declarar la culpa de la víctima, o en vez de decir que esa condena fue justa, esa privación de la libertad fue justa, pues se le diga ahí que sí, que efectivamente se le dé una orden a esa autoridad judicial para que pida disculpas públicas por esa privación de la libertad. No necesariamente necesita
revictimizar a ese demandante para poder obtener una exoneración del Estado. Ahora bien, el tema de un segundo punto es desde dónde se va a revisar esa responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué título de imputación jurídica vamos a atribuir al Estado? Entonces, sabemos perfectamente que hay unas posiciones, primero una sala de unificación, sentencia de unificación 2013, posteriormente una sentencia 2018 de unificación del Consejo de Estado, sección tercera, que dijo todo lo puesto en la sentencia del 2013, posteriormente una sentencia de tutela del 2019, la Corte Constitucional con una sentencia de unificación ratificó la sentencia de tutela y hoy en día tenemos dos posiciones por parte de las sucesiones de la sección tercera. Una sección, o por lo menos no voy a referirme a las secciones, sino que me voy a referir al tema de responsabilidad. En general, hay un consenso de que hay una responsabilidad objetiva cuando estemos en presencia de la inexistencia del hecho penal. Claro, no puede haber una privación de la libertad cuando el hecho es inexistente. Dos, hay un consenso de responsabilidad subjetiva de responsabilidad objetiva cuando la conducta penal es atípica objetivamente, no mirando la culpabilidad. Y todo lo que tenga que ver con culpabilidad, examen de dolo, pues necesariamente representa una responsabilidad subjetiva. Yo estoy de acuerdo con esa posición, pienso que todos estamos de acuerdo en que en la diferenciación, por regla general, opera una responsabilidad subjetiva, pero no basada en el error judicial. El error judicial fue expresamente excluido por el artículo 67, numeral primero de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para los casos de privación de libertad por sentencia absolutoria. Tenía otros temas que informar, pero lamentablemente el tiempo es corto. Yo sencillamente voy a traer directamente las conclusiones para respetar el tiempo de ustedes. Sé que hubo unos inconvenientes aquí técnicos que impidieron que desplegara toda la exposición. Sin embargo, a manera de conclusiones personales, les digo lo siguiente. ¿Qué conclusiones podemos obtener de todo ello? Primero, el error judicial es improcedente como fuente de atribución de daño antijurídico por privación de la libertad a que se refieren los artículos 65, inciso segundo, y artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Segunda conclusión, podría resultar más lesivo para la dignidad del inocente declarado como tal judicialmente y además privado de su libertad, la figura legal de la privación injusta de la libertad y culpa exclusiva de la víctima. Yo pienso que sería más adecuado hablar de una privación antijurídica de la libertad, porque es que lo antijurídico tiene un componente valorativo íncito que responde a los valores axiológicos establecidos en el preámbulo de la Constitución política. Es decir, debe cumplir con el requisito de legalidad, debe cumplir con una necesidad de esa medida de aseguramiento, debe cumplir con un principio de proporcionalidad y debe cumplir con un principio de razonabilidad. Por eso yo pienso que inclusive desde el máximo tribunal de lo contencioso administrativo puede morigerarse esa hermenéutica, ese señalamiento de una sentencia injusta, sobre todo cuando el artículo 4 de la Constitución política habilita la excepción de inconstitucionalidad. Tercera conclusión. Sí resulta importante establecer la diferencia entre daños y perjuicios, tal como lo establecen las convenciones sobre derechos humanos incorporadas en nuestra legislación interna a través de la Ley 74 de 1968 y a través de la Ley 16 de 1974, que permiten que en una declaración judicial, a pesar de que usted no le reconozca
el resarcimiento de los perjuicios, sí pueda impartir una orden a ese fiscal general de la Nación, a ese fiscal que obtuvo una medida de aseguramiento, para que pida disculpas públicas a ese inocente que fue privado de su libertad. Cuarta conclusión. El juicio valorativo del juez contencioso administrativo debe recaer sobre las razones fácticas contenidas en la sentencia, esa sentencia absolutoria, a fin de mantener la independencia judicial y proteger las presunciones de acierto y de legalidad de las sentencias. La sentencia o la jurisprudencia actual del Consejo de Estado propone una revisión de la medida de aseguramiento y de toda la etapa procesal. No, es que la medida de aseguramiento tiene una vigencia 60 días hasta el escrito de acusación. Del escrito de acusación al inicio del juicio oral, 120 días. Y del inicio del juicio oral a la audiencia de lectura de pronunciamiento del sentido del fallo, 150 días calendario. Estamos hablando de 330 días mínimos de privación de la libertad porque los términos pueden duplicarse. En ese sentido, pues hacer un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento, además de que no corresponde con la independencia judicial y con el principio de progresividad, porque una cosa fue cuando se impuso la medida de aseguramiento y después de 360 días, es decir, de un año, de haber una dinámica probatoria entre acusación y defensa, no se van a mantener las mismas pruebas. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Porque es fácil hacer un juicio ex post cuando ya todo está aquí listo, pero cuando es antes, es decir, el juez de control de garantía, es bien difícil. Y la quinta, ya para no aburrirlos, que la sentencia determine que la libertad, esa privación de la libertad antijurídica puede ser consecuencia de una concurrencia de culpas. O sea, lo que el Código Civil 2357 habla de concurrencia de culpas, para mí debería hablarse de concurrencias de causas. Si el juicio de valor que hace el juez contencioso administrativo recae sobre la sentencia, pues él determinará, sobre todo porque ahí están los antecedentes procesales, de qué manera puede determinar con criterios de equidad esa ponderación de los perjuicios si hay de alguna manera una causa predicable al acusado o su defensor, porque los procesados, los defensores, tienen garantías fundamentales, pero también tienen cargas procesales. A todos agradezco su tiempo y paciencia y espero no haberles causado un daño critogénico con estas reflexiones. Muchas gracias.